Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy emocionado de sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha mantenido a los fanáticos de las telenovelas turcas al borde de sus asientos, y en particular, a los seguidores de una de las parejas más queridas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres como yo, seguro te has preguntado, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa aparente distancia después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador? Y sobre todo, ¿por qué tanto silencio en una entrevista que prometía revelar secretos? Pues aquí estamos para desentrañar este enigma. Prepárense porque vamos a hablar sobre el secreto revelado de Can y Demet, o mejor dicho, sobre el silencio que lo rodeó. Y mientras lo hacemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta lo que hacemos. Comencemos. Erkenci Kuş fue un fenómeno, un huracán de romance, comedia y, por supuesto, de química entre sus protagonistas. Can Yaman con su carisma arrollador y Demet Özdemir con su encanto natural, crearon una conexión que traspasó la pantalla. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y, sobre todo, una sensación de magia que parecía extenderse también fuera del set. Los rumores de una relación real entre ellos eran incesantes, y la verdad, ¿quién podría culpar a la gente por pensar que había algo más? La complicidad, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que ese amor de ficción podría estar floreciendo en la vida real. ***, un viaje al corazón del misterio, Erkenci Kuş y la chispa innegable ***. Para entender completamente el enigma que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, es crucial retroceder en el tiempo y sumergirnos en el universo de Erkenci Kuş. La serie, estrenada en 2018, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, conquistando corazones en Turquía y en todo el mundo. La historia, centrada en una joven soñadora llamada Sanem y un exitoso fotógrafo llamado Can Divit, capturó la esencia del romance moderno con un toque de comedia y drama turco. La trama, aunque a veces predecible, se caracterizó por su frescura y su habilidad para enganchar al espectador. Sanem, una aspirante a escritora, se ve envuelta en un juego de identidades y secretos en la agencia de publicidad donde trabaja. Can Divit, por su parte, es un hombre misterioso y atractivo que, a pesar de su apariencia dura, esconde un corazón sensible. La dinámica entre ambos personajes, llena de malentendidos, momentos cómicos y, por supuesto, una pasión innegable, fue el principal motor del éxito de la serie. Pero más allá de la trama, lo que realmente encendió la chispa fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a una conexión genuina que iba más allá de la actuación. Los fans, ávidos de romance y esperanza, no tardaron en especular sobre una posible relación sentimental entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que celebraban su supuesta relación y deseaban que el amor de ficción se convirtiera en realidad. ***, el auge de la pareja perfecta, y el frenesí mediático ***. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja traspasó las fronteras de la pantalla. Se convirtieron en un fenómeno mediático, acaparando portadas de revistas, siendo invitados a programas de televisión y generando una ola de seguidores que seguían cada uno de sus movimientos. Las apariciones públicas de la pareja eran recibidas con euforia, y cada gesto, cada sonrisa, cada contacto físico era analizado al detalle. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, alimentaron la especulación sobre su relación, publicando artículos y reportajes que hablaban de su romance, de sus planes de futuro y de los detalles más íntimos de su vida. Los paparazzi los perseguían a todas partes, intentando capturar el momento perfecto para confirmar o negar los rumores. La presión mediática se intensificó, y la pareja se vio expuesta a una constante mirada pública. En este contexto, cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier silencio adquiría un significado especial. Los fans, con el corazón en la mano, esperaban ansiosamente una confirmación oficial de su relación. ¿Estarían juntos? ¿Sería este el inicio de una historia de amor digna de una telenovela? La expectativa era máxima, y el mundo entero parecía estar pendiente de la respuesta. ***, el desvanecimiento de la magia, señales de distancia y rumores de desavenencias ***. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y se acercaba a su final, algo comenzó a cambiar. Las apariciones públicas de Can Yaman y Demet Özdemir se espaciaron,
y la promoción de Erkenci se hizo menos intensa. La cercanía que antes los caracterizaba se diluyó y la pareja que antes nos deleitaba con su complicidad se mostró distante. Los medios de comunicación, siempre atentos a los detalles, no tardaron en notar el cambio. Los artículos que antes celebraban su romance ahora se centraban en la especulación sobre una posible ruptura. Los rumores de desavenencias comenzaron a circular, y se habló de peleas, malentendidos y diferencias irreconciliables. Los fans, desconcertados y decepcionados, se aferraron a cualquier señal que pudiera indicar que su relación aún era posible. Analizaron cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o negaran los rumores. La esperanza de verlos juntos de nuevo se mantenía viva, pero la realidad parecía apuntar en otra dirección. ***, el secreto revelado, la entrevista que no reveló nada ***. En medio de la creciente incertidumbre, una entrevista prometía arrojar luz sobre el misterio que rodeaba a Can Yaman y Demet Özdemir. El título El secreto revelado generó una gran expectativa, y los fans esperaban ansiosamente una confirmación o una negación de su relación. Pero, para sorpresa de muchos, la entrevista no cumplió con las expectativas. En lugar de respuestas claras, obtuvimos un silencio evasivo. Can Yaman y Demet Özdemir se mostraron cautos, respondiendo a las preguntas con sonrisas tímidas y un hermetismo que sorprendió a todos. Las evasivas fueron la tónica general. Las preguntas directas sobre su relación fueron esquivadas con diplomacia y evasiones. Las respuestas fueron vagas y ambiguas, dejando más interrogantes que certezas. La entrevista, lejos de revelar un secreto, parecía ocultarlo aún más. ***, el silencio como escudo, posibles razones detrás de la omerta ***. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué motivó a Can Yaman y Demet Özdemir a mantener la discreción en la entrevista? Las teorías al respecto son muchas y variadas, y algunas de ellas parecen tener una base sólida. Contratos de confidencialidad La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su rigor contractual. Es común que los actores firmen acuerdos de confidencialidad que les impiden hablar abiertamente sobre sus relaciones personales, especialmente si éstas pueden afectar su imagen pública o la proyección de futuros proyectos. Es posible que Can y Demet estuvieran sujetos a este tipo de contratos, lo que les obligaba a mantener la discreción. Protección de la privacidad Aunque pueda parecer contradictorio, el hecho de ser figuras públicas no implica renunciar a la privacidad. Es comprensible que Can y Demet desearan proteger su vida personal del acoso mediático y las especulaciones constantes. El silencio podría haber sido una forma de proteger su bienestar emocional y su derecho a la intimidad. Diferencias irreconciliables Es posible que, como en cualquier relación, existieran diferencias y malentendidos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. El silencio podría haber sido una forma de evitar conflictos y de respetar la decisión de cada uno de seguir adelante. Evolución profesional Después de Erkenci, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Es posible que la necesidad de centrarse en sus proyectos individuales haya influido en la decisión de mantener cierta distancia, para evitar que su vida personal eclipsara sus logros profesionales. Cultura turca La cultura turca valora mucho la discreción y la privacidad. La exposición mediática de las relaciones personales puede ser vista como algo inapropiado. El silencio de Can y Demet podría ser un reflejo de esta cultura, en la que se prioriza el respeto por las decisiones personales y la protección de la intimidad. El legado de Erkenci y el impacto en sus carreras A pesar del misterio que rodea su relación, el legado de Erkenci es innegable. La serie dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los ingredientes clave del éxito de la serie, y su impacto se sintió en todo el mundo. Después de Erkenci, ambos actores han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman ha incursionado en producciones internacionales, ampliando su reconocimiento a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque su relación personal no haya prosperado,
la conexión que establecieron en Nerkenzikus sigue viva en la memoria de sus fans. La magia de la serie, la química innegable entre sus protagonistas y la historia de amor que nos regalaron son un tesoro que atesoramos. Asterisco asterisco el silencio que inspira, la curiosidad perpetua de los fans asterisco asterisco. El silencio de Can Yaman y de Method Demir, lejos de ser un vacío, ha alimentado la curiosidad de los fans. Cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales es analizado con lupa, buscando pistas sobre su relación. La especulación es constante y las teorías se multiplican. El silencio paradójicamente nos permite imaginar, soñar y crear nuestras propias teorías. Nos da la oportunidad de recordar la magia de Nerkenzikus, la química innegable de Can y Demet y, por qué no, de esperar que en algún momento, en el futuro, puedan compartir su verdad con nosotros si así lo desean. La incertidumbre es parte del encanto. La posibilidad de que existan secretos por descubrir, de que haya una historia por contar, mantiene viva la llama de la esperanza y el interés. Los fans, a pesar de la frustración, siguen esperando, siguen creyendo y siguen soñando con el reencuentro de Can y Demet, aunque solo sea en la pantalla. Asterisco asterisco más allá del secreto, reflexiones finales y perspectivas de futuro asterisco asterisco. En resumen, la entrevista a El secreto revelado nos dejó más preguntas que respuestas. El silencio de Can Yaman y de Method Demir no fue un vacío, sino un muro protector, construido con contratos, deseos de privacidad, evolución profesional y quizás con el respeto por una relación que, independientemente de su naturaleza, marcó un antes y un después en sus vidas. Es importante recordar que, más allá de la especulación y los rumores, Can Yaman y de Method Demir son personas con sentimientos y derechos. Debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su relación en el ámbito personal. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: el legado de Nerkenzikus y la química entre Can Yaman y de Method Demir permanecerán en la memoria colectiva. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y una sensación de magia que traspasó la pantalla. Y aunque el secreto de su relación siga sin ser revelado, la esperanza de que algún día nos cuenten su verdad, si así lo desean, siempre estará presente. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que nos regalaron en Nerkenzikus. Sigamos soñando, imaginando y creando nuestras propias teorías. Y sobre todo, sigamos recordando que el amor, ya sea real o ficticio, es una de las fuerzas más poderosas del mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.